Hola amigos, a modo de especial para el Día de Muertos, les traemos hoy la breve historia de no una sino de dos peces muy interesantes, con una historia que quizás no conocían. Hablamos de los peces Zogoneticus tequila, conocido como pez aleta partida de tequila, picote de tequila o simplemente pez de tequila, y Esquifia francesae, conocida por los locales como tiro dorado. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Yosemí. Como saben, los saluda su amigo Dullahan. Sin más, vamos a tope con este video y con el especial del Día de Muertos, los Gits. Mi querida y vieja Teochitlán. Aquí me abriré un poco con ustedes, pues este sitio me trae mucha nostalgia y buenos recuerdos, pues cuando era niño y parte de mi adolescencia la viví aquí explorando y descubriendo todo este sitio. Aquí podría decirse que vi lo que fue el tilcuate, Drymarchon melanurus, más grande que yo alguna vez pude ver. Medía alrededor de unos 2,5 metros, si no es que un poco más. También una noche logré ver una nutria, Lontra longicaudis, nadando, además de poder presenciar una gran variedad de aves como halcones caracara e incluso poder observarlos comer. Y ni decir de las aves acuáticas. Aquí conocí al cangrejo de agua dulce, Ceotelphusa delatata, y sin mencionar la gran cantidad de serpientes acuáticas que logré ver. Pero bueno, no nos desviemos del tema, estamos aquí por los peces. Antes de ir a tope con ellos, como siempre, un poco de contexto de este sitio. Teochitlán tiene bastante historia, pero muchísima. Sería dedicarle un video entero, pero este video va de los peces, de cómo resurgieron de entre la extinción y no del pueblo, por lo que trataré de sintetizar la historia, ya que por desgracia, y créanme, es bastante extensa e interesante. Teochitlán fue habitada por la tribu de los tecos, además que fue y es un sitio sumamente importante para el occidente mesoamericano. Y el nombre del poblado se puede interpretar como lugar dedicado a la divinidad o al dios reverenciado, y se encuentra ubicado cronológicamente entre el año 350 a.C., teniendo su mayor punto de florecimiento aproximadamente en el año 1000 a.C., con su mayor apogeo económico, cultural y político entre los años 200 y 350 después de Cristo, culminando tan solo 150 años más tarde, estimándose en el año 500 después de Cristo. Aunque prácticamente siempre había existido ahí un pueblo, el pueblo de Teochitlán fue fundado por los aztecas y habitada por los tecos. Una vez el sitio conquistado en 1524 por Francisco Cortés de San Buenaventura y nuevamente en 1530 por Nuño de Guzmán, fue refundada el 15 de abril de 1542, pasando por varios nombres como Teotitlán o Teotitlán, hasta al fin llegar al nombre por el que popularmente lo conocemos hoy en día, Teuchitlán. Este tipo de cosas es algo muy común en el país, pues los españoles escribían lo que escuchaban o entendían, por lo que un lugar puede tener múltiples nombres o variantes. Un ejemplo de esto lo vimos con Etzatlán, el cual lo llamaban Itzatlán, entre otros. Aunque prácticamente siempre había existido ahí un pueblo, el pueblo de Teochitlán, en fin, para 1825, Teuchi, como le decimos acá de cariño los jericayos, ya era un pueblo bien establecido y comprendía varias haciendas en el manejo del agua y cultivo, pues las tierras de aquí resultaron ser bastante fértiles, usándola para maíz y caña, además de introducir ganadería, dejando lastimosamente en el olvido toda esa historia y cultura que alguna vez existió, siendo devorado por el tiempo y la naturaleza. Pero no sería hasta la década de los 70 que Phil Weingardt y su esposa Acelia García, siendo guiados por obsidianas, encontrarían un taller de estas mismas que los llevaría a descubrir los restos de lo que hoy llamamos los huachimontones. Y no sería hasta los años 90 que el sitio empezaría a ser restaurado y arreglado para volverse un lugar arqueológico dedicado a la investigación de la zona, fundando el Museo Arqueológico Los Huachimontones en 1998. Y el resto es historia, pues se volvió un lugar turístico por sus ruinas curiosamente circulares, además de albergar uno de los museos más hermosos que puede haber en el estado de Jalisco. A modo de curiosidad que no quería dejar pasar es que en este sitio tiene cierta fama de que se han podido observar bolas de luz
también conocidas como orbes, orbs o ball lightings, en este sitio, fenómeno inexplicable sobre esferas o bolas luminiscentes usualmente relacionadas a tormentas eléctricas. Tras este bagaje y los peces, bien, pues vamos a ello, aunque en el camino tuve la suerte de poder ver esta pequeña serpiente acuática merodeando de nombre Dapnophis equus scotti, conocida como serpiente de agua o culebra de agua nómada, la cual se portó bastante bien y nos brindó algunas tomas. Tras varias horas y confusiones, pues realmente no quería perturbar a estos peces, pude conseguir algunas tomas de ellos, aunque antes de comenzar hay que hablar un poco de la pobre ictiofauna, es decir, de los peces que se distribuyen en el país. En México en la actualidad habitan 536 especies de peces dulceacuícolas, de las cuales se presume que 168 están en algún tipo de riesgo, y por desgracia 25 se creen que están completamente extintas. Esto debido a múltiples factores, pues la verdad la ictiofauna del país ha sido realmente maltratada y explotada a un nivel que no podemos dimensionar. Un simple ejemplo de esto sería la ex laguna de Magdalena, donde se cuenta que era casi tan grande como la actual laguna de Chapala, donde proliferaba la vida acuática, pero su desecación por el cultivo, y remarco que esto fue aprobado por el gobierno del estado, empezó a secarse en 1934, dejando apenas unos visibles rastros de lo que alguna vez fue este lago. Pocos saben, pero esta laguna fue habitada en su momento, pues cuando Francisco Cortés de San Buenaventura la descubrió, él describe que vivían en sus islas alrededor de 400 personas y era gobernada por el tlatoani Huaxica. Esto documentado en el año de 1524 en el artículo de La Laguna de Magdalena, del autor Antonio Domínguez Ocampo, el cual los invito a leer si están interesados, que encontrarán en la descripción de este video. Regresando con los peces, tan solo imaginemos la inmensurable cantidad de flora y fauna que existía y de la diversidad de especies que se extinguieron. Ahora, la gran ictiofauna que fue perdida es inestimable al día de hoy y por desgracia es uno de los grupos más vulnerables en el país, pues no es como que los peces puedan salirse y ya, sino que ¿a dónde más se van? Si solamente tienen el río o el lago. Y al día de hoy es lo que enfrentan cientos de poblaciones a lo largo del país. Como dije, acorde al artículo Freshwater Fish at Risk or Extinct in Mexico. 25 especies se presumen que están extintas en la actualidad en el país, aunque yo me atrevería a decir que quizás sean más, pues no están contando especies del pasado, y desecaciones han ocurrido a lo largo del país en otros sitios. Un ejemplo de lo que les digo sería la CDMX, donde se presume que existieron alrededor de 6 lagos los cuales fueron secados, algo que hoy en día no se puede mencionar. No solo en la ictiofauna, sino de manera general, la gran diversidad perdida que jamás conoceremos y no volverá.
Otro gran factor que enfrentan nuestros pobres peces dentro de la destrucción de su hábitat es la contaminación, el envenenamiento de ríos y cuerpos lacustres, y para muestra el famoso río de la muerte, el Gran Río Santiago. Posiblemente la contaminación de este río a lo largo del país extinguió no solo poblacional, sino es posible que especies enteras que fuesen endémicas del río. Factores como la destrucción, alteración, reducción de su hábitat por intereses económicos y contaminación, existe aún una vertiente que no se toca tanto, y es el grave daño que ha ocasionado la introducción de peces exóticos y para producción, el daño hacia las especies nativas. En específico me enfocaré en las mojarras o tilapias, siendo más específico aún a la Oreochromis niloticus. Pocos saben, pero en realidad la famosa tilapia o mojarra que nos comemos no son de México, sino que provienen de África y el Levante. Sin embargo, fue introducida a lo largo del país y del mundo por su fácil reproducción, resistencia y adaptabilidad para la producción y siembra de peces. En la actualidad son un gran problema para los peces nativos, pues están siendo desplazados por los introducidos, lo que provoca la extinción de poblaciones en muchos cuerpos de agua a través del país. Sobre todo, y una de las poblaciones más vulnerables son las especies endémicas, pues únicamente habitan ahí. Y para concluir este breve bagaje sobre la gran presión que sufre la ictiofauna en el país, acorde al IUCN, en el artículo de Nancy Arroyo, Tim Lyons y Laura Maíz, comentan que alrededor de la población total de peces que habitan en México, el 39% se encuentra amenazada con extinguirse, pues la sobreexplotación de agua para cultivo y lo demás que hemos comentado a lo largo de este video, están acabando con el literal poco hábitat que les queda. Y todo esto que les acabo de contar fue lo que vivieron nuestros Esquifia francesae y Zogoneticus tequila, los cuales únicamente pueden ser encontrados en este pueblo, Teuchitlán. Tras saber de manera breve lo que enfrentan nuestros peces, además de conocer la gran presión que están teniendo, descubramos cómo fue que estos dos pequeños volvieron a su casa, tras haber sido extirpados. Para poder irnos de lleno con estos peces, debemos conocer un poco de su taxonomía. Ambas especies pertenecen a la familia Godidae, un grupo de peces endémicos de México y de algunas partes del sur de Estados Unidos, nombrada así por el ictiólogo George Brown Wood, siendo el más famoso de estos el Ameca splendens. Ya una vez conociendo un poco de su orden taxonómico, empezaremos por el Esquifia francesae, y prometo ser breve. El Esquifia francesae o francese, según yo se pronuncia francese, pero no estoy seguro, así que para términos prácticos le diremos Esquifia francesae, conocido como tiro dorado, fue descrito por primera vez por Dolores Kingston en 1978, usando el epíteto Frances en honor a Frances H. Miller, quien junto con su marido, Robert Rush Miller, ayudó a colectar y enviar ejemplares de forma segura al Museo y Universidad de Zoología en Michigan, a este maravilloso e interesante pez. A modo de curiosidad, el género Esquifia fue creado en honor al historiador Frederick James Volney Esquiff, director del Museo de Columbia, ahora llamado Museo de Chicago, siendo su versión femenina y latinizada Esquifia. Su nombre común de tiro dorado es por el aspecto que tienen los machos a la hora de cortejar a la hembra, pues estos en temporada presentan un color dorado intenso, además de poseer aletas más gruesas y grandes en comparación con las hembras, las cuales son de un color gris verdoso, además de tener un cuerpo un tanto más robusto las hembras. Por desgracia, para 1996, el tiro dorado fue declarado extinto, al menos de manera natural, pues la especie no resistió la gran perturbación y contaminación humana de gente inconsciente, además de la introducción de especies exóticas a la zona como la tilapia, tanto en el lago como en el río de Teuchitlán, lo cual no solo afectó a la esquifia, sino a todas las especies nativas. Después del año de 1996, jamás se volvió a ver o saber del tiro dorado en la zona. El Esquifia francesae había dejado de existir en estado salvaje. Ahora, con respecto a nuestro picote de tequila, Zogoneticus tequila fue descrito por primera vez en 1998 por los ictiólogos Stephen A. Webb y Robert R. Miller, usando el epíteto tequila debido a la cercanía que tenía su población al volcán de Tequila, siendo un pez endémico del río Ameca, además de que el primer ejemplar colectado, es decir, el holotipo, provenía del pueblo de Teuchitlán, justo por los años donde se estudiaba y arreglaba la zona arqueológica de los Huachimontones.
El nombre del género Zogoneticus proviene del griego, siendo zoo animales, gono descendiente o distribuidor y añadiendo el sufijo ticus, lo que nos daría como resultado algo como el distribuidor de hijos o engendrador de descendencia, o algo próximo a eso, pues esta especie es vivípara y de ahí viene su nombre. En cuanto a su aspecto, los machos son más pequeños que las hembras y pueden ser fácilmente reconocibles, ya que los machos poseen una coloración cremosa con sus bandas terminales entre las aletas anales y dorsales. También se podría decir que este pez es un poco más contemporáneo que el anterior, pues fue declarado extinto aun cuando apenas siquiera se estaba conociendo la especie, por las mismas razones que nuestro tiro dorado: contaminación, alteración de su hábitat e introducción de especies exóticas a su hábitat. Aclarando que así como la esquifia, esta especie se encontraba extinta en la naturaleza, mas no es como que dejara de seguir existiendo, aunque se seguían reportando avistamientos, por ejemplo en el Rincón en el año del 99, y otra supuesta población que se mencionó cerca de esa locación en 2001. Sin embargo, para 2013 se volvió a confirmar su estado de extinto. Entonces, ¿qué fueron de ellos mientras se había declarado extinto en la naturaleza? ¿Cómo lo reintrodujeron si estaban extintos? ¿De dónde sacaron más peces? Quizás te estés preguntando esto y permítame responder tus cuestiones. Antes que nada, aclarar que se declaró extinto en la naturaleza. Esto quiere decir que no había estos peces en lo que un día fue su hábitat natural, pero por suerte sí en cautiverio, y su historia es muy similar a la del lobo mexicano en ese aspecto. Bueno, pues por suerte esta especie en el extranjero eran reproducidas y mantenidas por acuaristas y zoológicos, pues son una especie rara y un tanto codiciada en el mundo de la acuariofilia. Empezando con el tiro dorado, este era criado y reproducido en cautiverio por acuaristas y coleccionistas del medio, además de ser mantenido en el zoológico de Chester, Inglaterra. También por el grupo de Goodide Working Group, grupo internacional dedicado a la conservación de peces de la familia Goodide, los cuales son estos dos, y por la Universidad de Michoacán. En cuanto al picote de tequila, corrió con la misma suerte. Acuaristas, hobbyistas y zoológicos lo mantenían en cautiverio. De hecho, el mismo zoológico que mantenía la esquifia, el zoológico de Chester, lo resguardaba, además de ser la piedra angular en su conservación, pues gracias a él proveyó una gran cantidad de ejemplares para su futuro proyecto de reintroducción. Este dato quizás no lo sepan, o quizás lo sepan solamente los que están en el medio de la acuariofilia, pero estos dos peces en Europa y Estados Unidos eran bastante codiciados por su rareza e historia, en contraparte que en México apenas y se sabía de su existencia, y mucho menos que siquiera alguna vez existieron. Ya sabiendo en dónde se encontraban ahora, ¿cómo fue que los reintrodujeron? Bien, pues es aquí donde viene la parte final de este video. No crean que fue un trabajo rápido de quizás un año o dos, no, claro que no, sino que tomó alrededor de 10 años. 10 años llegar hasta este punto, pues no solo es liberarlos y ya, sino es llevar a cabo un proceso donde se pueda asegurar su supervivencia. Como se mencionó, su conservación fue gracias a los acuaristas y zoológicos que preservaron a la especie, por lo que alrededor del 2012 se estaría planeando una reintroducción a estas dos especies. Sin embargo, no se puede traer de vuelta a su casa si no la hay, ¿verdad? Por lo que en ese año empezaría un proyecto de restauración de su hábitat, empezando por remover basura, tratar de bajar la contaminación del río y tratar de buscar una forma de mediar algunos peces introducidos como la ya mencionada tilapia o mojarra, además de concientizar a la gente. Todo este esfuerzo poco a poco empezó a rendir frutos. Por suerte la gente que vivía en el pueblo se empezó a sumar al proyecto. Los años pasaron y poco a poco Teuchi volvió a brillar por su verdadera belleza, la cual es, en mi opinión, su naturaleza. Después de todo, es la tierra la divinidad, ¿no es así? Pasaban los años, y gracias a Fish Art Mexico Project, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Goodide Working Group, Rewild y Shoal, liderado por el profesor Omar Domínguez Domínguez, fue que en noviembre 4 del 2022, días después del Día de Muertos en el país, fueron reintroducidos exitosamente estas dos especies de nuevo al río de Teuchitlán, aunque el Zogoneticus tequila ya había sido reintroducido 6 años antes por los años del 2016 y 2017. Aunque fue una pena que esta noticia no fue tan sonada en México, sin embargo a través del globo sí, y tuvo mayor impacto, pues sitios como Happy Headlines, Sky News, Mongabay e incluso National Geographic cubrieron dicho evento.
Como pudieron ver, fue todo un proyecto que tomó alrededor de 10 años poderlo concretar, y obvio se venía gestando desde hace mucho más, pues el restaurar un hábitat tan degradado como lo fue y es el río de Teochitlán y la laguna de la Vega no es una tarea fácil. Pero se pudo concretar y he de decir que fue de forma exitosa. Sin embargo, esto aún no acaba y se podría decir que apenas comienza, pues no se trata de solo reintroducirlos y ya, sino de promover su conservación, monitorear sus poblaciones, ver posibles escenarios futuros que podría presentar la población que se están estableciendo ahora. En fin, son muchas cosas y es un trabajo arduo que yo pienso es digno de darlo a conocer y de resaltar. Y bueno, así despedimos este video. Un breve repaso de esos dos legendarios peces que desde que yo tengo memoria ya resonaban aquí. Un sitio donde se demuestra que la gente puede cambiar y aprender acerca de la conservación de sus recursos naturales. Y bueno, yo me despido. Me despido de este sitio mágico como lo es Teochitlán, que aunque vengo año con año, no deja de maravillarme su riqueza tanto cultural, histórica, como natural. Un sitio que debería ser apreciado por más gente, ya que aquí no es solo un pueblo, sino que es un sitio que resguarda dos tesoros muy valiosos que pocos se animan a conocer. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si te gusta nuestro contenido, por favor deja tu like, suscríbete y deja un comentario. Además dinos, ¿ya conocías esto con respecto al pueblo de Teochitlán? Como sabes, soy Dullahan, Oswald y yo les deseamos un feliz día de muerto, y como saben, las fuentes las encontrarán en la descripción de este video, siendo el epicentro de este artículo, el artículo Advances in the Reintroduction of Sogoneticus tequila in the Springs of Teochitlán, Jalisco, México, y Amid Mexico's Day of the Dead, a fish declared extinct comes back to life, abarcando ambas especies. Sin más, me despido. Hasta pronto. Adiós.